La historia comienza en una pequeña casa donde el silencio siempre parecía más pesado que en cualquier otro lugar. En una de las paredes del salón colgaba un cuadro sencillo, aparentemente inofensivo. Era el retrato de un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, con el rostro sucio, los ojos grandes y brillantes llenos de lágrimas que parecían a punto de caer por sus mejillas. Quien miraba ese cuadro por primera vez sentía algo extraño. No era miedo exactamente, pero sí una incomodidad difícil de explicar. Era como si el niño estuviera intentando decir algo, como si sus ojos siguieran a cualquiera que caminara por la habitación. Ese cuadro era conocido como el niño que llora. Y durante años, miles de personas lo colgaron en sus casas sin imaginar lo que vendría después. Todo comenzó a llamar la atención en la década de los años 80, en el Reino Unido. En distintos barrios empezaron a registrarse incendios domésticos extraños. Casas completamente destruidas por el fuego. Muebles convertidos en ceniza. Techos colapsados. Habitaciones arrasadas por las llamas. Pero en medio de ese caos siempre aparecía algo inquietante. El cuadro del niño, intacto. Bomberos que investigaban los incendios comenzaron a notar un patrón extraño. Cada vez que entraban a una casa quemada, entre los restos negros y humeantes, encontraban ese mismo retrato colgado en la pared, o tirado en el suelo, completamente sin daños. Ni una quemadura. Ni una esquina chamuscada. Nada. Al principio pensaron que era simple coincidencia. Tal vez el material del cuadro era más resistente al fuego. Pero cuando comenzaron a aparecer más casos, la coincidencia empezó a convertirse en algo difícil de ignorar. Un bombero llamado Alan Wilkinson declaró años después que había visto ese cuadro en varias casas incendiadas. Siempre igual. Todo destruido, menos el niño. En uno de los casos más conocidos, una familia perdió su casa entera durante la noche. El fuego arrasó con el salón, la cocina, las habitaciones, absolutamente todo. Cuando los bomberos entraron al lugar al día siguiente, entre las paredes negras y el olor a humo, encontraron el cuadro del niño apoyado contra una pared caída. El vidrio estaba intacto. El niño seguía llorando. Pero lo más inquietante no era solo que el cuadro sobreviviera al fuego. Era que muchas de las familias que lo tenían en casa empezaban a contar cosas extrañas antes del incendio. Algunas personas aseguraban sentir que el ambiente cambiaba cuando el cuadro estaba presente. La casa se volvía más fría. Más silenciosa. Otros decían que tenían la sensación constante de ser observados. Una mujer afirmó que, por las noches, escuchaba pequeños pasos en el pasillo, como si un niño caminara descalzo. Pero en su casa no había niños. Otra familia contó que su perro se negaba a entrar al salón donde estaba el cuadro. Se quedaba en la puerta, gruñendo, con el lomo erizado, mirando directamente al rostro del niño pintado. El animal jamás cruzaba esa habitación. Semanas después, su casa se incendió. Y cuando los bomberos revisaron los restos, encontraron el cuadro otra vez. Sin un solo rasguño. La historia comenzó a volverse viral cuando un periódico británico publicó un artículo sobre el misterio. Decenas de personas comenzaron a escribir contando experiencias similares. Todos tenían el mismo cuadro. Todos habían sufrido incendios. Y en todos los casos, el niño había sobrevivido. El pánico se extendió rápidamente. Muchas familias comenzaron a descolgar el cuadro de sus paredes. Algunas lo tiraban a la basura. Otras lo quemaban por miedo. Pero incluso ahí aparecían historias inquietantes. Una mujer afirmó que intentó quemar el cuadro en su jardín. Lo arrojó al fuego, y minutos después lo encontró intacto entre las cenizas. Como si el fuego simplemente lo rechazara. Con el paso del tiempo, la leyenda creció aún más cuando comenzaron a investigar al supuesto autor de la pintura. Se decía que el artista había pintado al niño basándose en un pequeño huérfano que sobrevivió a varios incendios misteriosos. Algunos lo llamaban el niño maldito. Según la historia, cada lugar donde ese niño vivía terminaba ardiendo en llamas. Sus padres adoptivos murieron en un incendio. El orfanato donde vivía se quemó. Las casas donde lo acogían terminaban destruidas. Y cuando el artista decidió pintarlo, el estudio donde trabajaba también sufrió un incendio poco después. El niño desapareció años más tarde. Pero su imagen quedó atrapada en el lienzo. Miles de copias del cuadro fueron vendidas en toda Europa. Y muchas terminaron colgadas en casas que, tiempo después, también sufrirían incendios. Los bomberos comenzaron a evitar tocar esos cuadros directamente. Algunos incluso confesaron que sentían un mal presentimiento cuando los encontraban. Era como si el niño,
estuviera esperando, mirando, observando en silencio desde las paredes. Con el paso de los años, muchas personas siguieron afirmando que algo extraño ocurría cuando ese cuadro entraba a una casa. Luces que parpadeaban, objetos que aparecían movidos, puertas que se abrían solas en mitad de la noche. Y siempre, esa mirada. Esos ojos llorosos que parecían seguirte desde cualquier ángulo. Hoy en día, el misterio sigue sin resolverse completamente. Algunos dicen que todo fue una simple coincidencia, una mezcla de superstición y rumores exagerados. Otros creen que el cuadro estaba cubierto con un barniz especial resistente al fuego. Pero hay quienes aseguran que hay algo más. Algo que no puede explicarse. Porque incluso hoy, todavía existen personas que poseen ese retrato. Colgado en alguna pared. En alguna casa silenciosa. Y algunos de ellos dicen que, cuando la casa queda completamente a oscuras por la noche, el rostro del niño parece diferente. Como si las lágrimas fueran más profundas. Como si los ojos estuvieran vivos. Y si alguna vez llegas a encontrarte con ese cuadro en algún lugar, en una tienda antigua, en un mercadillo, o incluso colgado en la casa de alguien, tal vez deberías preguntarte algo. ¿Por qué alguien querría tener en su casa al niño que nunca deja de llorar?